Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Se acabó entre nosotros, quiero terminarlo aquí. ¿Por qué? Porque ya he tenido suficiente, ya no quiero esto. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Eso no es verdad. Compórtate, Guayu, dijo Grit bruscamente. ¿De verdad crees que estamos hechos para estar juntos? Tuvimos nuestra felicidad por un tiempo, eso debería haber sido suficiente. Lo siento si te di falsas esperanzas, pero esto es hasta donde llega. ¿Me estás diciendo que ya no me amas, Picrit? Crit permaneció en silencio. ¿Por qué era Guayu tan terco? ¿Por qué no respondes? Insistió Guayu con la voz temblorosa de emoción, pero se negó a ceder. Si es verdad, entonces mírame a los ojos y dilo. Crit apretó la mandíbula. Podría mentirle a Guayu sobre muchas cosas, pero eso era lo único que no podía decir. Sal, ordenó Crit con voz firme. Cuando Guayu se negó a moverse, Crit salió del coche, rodeó hasta el lado de Guayu y abrió la puerta. Sal, repitió. No. Guayu lo miró fijamente. Si quieres que me vaya, entonces aclara lo que acabas de decir. De lo contrario, tendrás que arrastrarme tú mismo. Crit agarró el brazo de Guayu y lo sacó a la fuerza del coche. A pesar de que Guayu forcejeaba con todas sus fuerzas, Crit lo giró, haciéndolo perder el equilibrio y estrellarse contra un contenedor de basura junto a la acera. Luego, Crit rápidamente volvió al coche y cerró las puertas con llave. ¡Crit! Guayu se puso de pie rápidamente y corrió hacia la ventana, presionando sus palmas contra el cristal. ¡Abre la puerta! ¡Habla conmigo! No te vayas así. Crit incendió el coche. Guayu todavía se negaba a rendirse, persiguiendo el vehículo en movimiento y golpeando con los puños la ventana. Crit, no, no lo hagas, no hagas esto. Crit pisó el acelerador, acelerando hasta que Guayu ya no pudo seguir el ritmo. Guayu siguió gritando su nombre una y otra vez. Crit miró por el espejo retrovisor y vio a Guayu todavía corriendo, todavía persiguiéndolo. Los peatones en la acera se giraron para mirar mientras Guayu chocaba con la gente, tropezaba y caía, solo para levantarse y seguir adelante. La escena le dolió el corazón a Crit, no pudo contenerse más. Con un gruñido bajo golpeó el volante con el puño una y otra vez, como un hombre al borde del colapso. Después de eso, Crit cortó todo contacto con Guayu. Aunque Guayu siguió enviando mensajes durante toda la noche, Crit no dejó lugar a dudas, su decisión era final. A la tarde siguiente, Crit recibió una llamada de Rose. Salió para contestar, asegurándose de que nadie pudiera oírlo. Crit, ¿qué demonios pasó? Fue lo primero que dijo Rose. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de ti y de Guayu. Me llamó diciendo que de repente rompiste con él en el bar. Sí, terminamos de verdad. ¿Qué pasó? No lo entiendo. La última vez que hablamos todavía parecía que lo amabas mucho. ¿Cómo cambiaron las cosas en tan solo unos días? Cree dejó escapar un pesado suspiro antes de explicarle todo a Rose. Ella permaneció en silencio durante un largo momento después de escuchar toda la historia. Creed, su voz era suave. ¿Estás bien? No. ¿Quieres que vaya a verte? No, no tengo ganas de hablar con nadie ahora mismo. ¿Pero estás seguro de que esta es la forma correcta de manejarlo? No decirle la verdad a Guayu, ¿cómo podría hacerlo? La voz de Crit era áspera, cargada de emociones al borde de la explosión. Decírselo para que espere, si Guayu supiera la verdad, nunca me dejaría ir, Rose. ¿Y entonces qué? No puedo cuidarlo, no puedo hacerlo feliz, pero aún así lo mantendría a mi lado solo para verlo sufrir cada día. ¿Qué clase de amor es ese? Yo solo no quiero que las cosas terminaran así. La voz de Rose tembló. Yo tampoco lo quería, admitió Crit, pero ya ha pasado. ¿Así que realmente vas a desaparecer de la vida de Guayu? Sí. Si crees que es mejor para Guayu creer que solo eres un bastardo sin corazón, entonces dime, ¿eso también lo hace mejor para ti? En absoluto. Crit no respondió. Ser quien diera las palabras, decirle a Guayu que se había acabado, que ya no lo quería, era como apuñalarse con cada frase. Detrás de la fachada endurecida que llevaba, Crit se estaba desmoronando.
Había tratado de mantener todo en su lugar lo mejor que pudo, dadas las circunstancias, las cosas que más importaban, su padre, su madre, Guayu. Creed siempre se colocó en último lugar. No me llames por un tiempo, Rose, dijo Creed, terminando la conversación. No quiero hablar de esto. Después de colgar, Creed volvió a entrar al edificio. Su rostro estaba tenso, sus emociones hundiéndose más profundamente en una oscuridad que sentía que la consumía. Kate sacudió la cabeza y presionó sus dedos contra sus sienes. Esto no era bueno para su trabajo. Kate se obligó a controlarse. Tenía que recomponerse rápido. Unas horas más tarde, Kate recibió órdenes de su superior de allanar una mansión en el distrito de Minbury. Tras el arresto del maestro el maestro por confesó y proporcionó información adicional de esa noche. IC organizaría una fiesta secreta en esa misma mansión. Era un evento exclusivo al que solo se invitaban a huéspedes VIP, la mayoría de los cuales ostentaban un alto estatus social y eran figuras muy respetadas. Muchos eran personalidades públicas. Cada huésped, independientemente de su género, vestiría solo ropa interior. La fiesta estaba llena de actividades ilegales, desde el consumo de drogas hasta el tráfico y la coerción de personas, lo que permitía a los invitados especiales cometer agresiones sexuales. Más allá de reunir pruebas suficientes para acusar a IC de varios delitos que había evadido previamente, el maestro Port también reveló que ICE poseía un teléfono móvil que contenía datos críticos, pruebas que podrían implicarlo en operaciones de trata de personas y fraude vinculados a estafas de centros de llamadas. Tan pronto como la policía allanó la escena, el caos estalló entre los asistentes a la fiesta. Tal como el maestro Por había descrito, todas las personas presentes estaban en efecto vestidas solo con ropa interior. ¡Alto, policía! ¡No se muevan! Algunos se apresuraron a agarrar objetos cercanos para cubrirse, mientras que otros intentaron huir, solo para ser capturados momentos después. Entre los detenidos había médicos, empresarios de venta directa, actores, dueños de sellos discográficos, presentadores de noticias y coaches de vida. Todos fueron reunidos y obligados a sentarse juntos en el salón de planta baja.